Carmen me dijo que viniera, pero no me dijo para qué. Quiero que me cuentes todo sobre los opilotes. Tengo entendido que eres experto en el tema. ¿Qué tan grave está? Tu primo está muy delicado, Nana. En este momento un médico lo está operando. Y la gente que está con él lo va a cuidar. Perdóname por no cuidarlo lo suficiente. Eres bueno pa' soplón, hijo de tu madre. ¿Soplón? ¿De qué me está hablando, patrón? Tengo que admitir que nos traicionaste. A mí y a la familia. Pregúntale al sargento, yo no soy ningún soplón. A mí me vale madres tu juramento. Para mí eres un soplón. Se te va a echar de menos, cabrón. Por ahí me saludas a San Peter. ¿Por cuánto tiempo, Jeva? Unas horas. No me puedo arriesgar más. Son una fregona, Jevita. Ya es hora. Ya deben estar llegando. Acuérdate, el cártel crece y la reina gana. No lo olvides. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué importa lo que yo diga, licenciado? Si va a terminar siendo lo que ellos quieran. Deja de decir sandeces y contéstale al licenciado. Rojas, necesito autorización del licenciado para dejar que los electricistas salgan y regresen, cambio. Pues, ¿qué pasó? Pues que les hace falta una caja de fusiles especiales o algo así, cambio. Dígales que salgan y que regresen lo más pronto posible. ¡Órale! Está bien, señor. Estas luces me tienen hasta la madre. ¿Sabes qué, habanero? No he tenido un día fácil. Pero el protocolo del penal me obliga a interrogar a un recluso cuando ha sufrido un accidente. Así que solo por eso estoy aquí. ¿Y a qué pitos toco? ¿Quién fue? ¿Ferrer? Ya me cansé de que estés dando problemas. Si prefieres permanecer callado y no hablar, pues muy bien, te vas para el aislamiento. Oye, el cel quedó hirviendo, ¿eh? Y la batería está acabando muy rápido. Vamos a necesitar un cargador. Esos cabrones debieron haberlo tratado rete mal. La señora está malísima, vas a escuchar mal. Échame aguas. Vas. No mames. Bueno. ¿Qué hubo? Soy yo. ¿Alejandro? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Entonces sí conseguiste un teléfono donde te dije. Que sí lo conseguí. De hecho, había varios, tú. Pues, ¿cómo estás? Bien. No. Ahí la llevo. Perdón, es que no estoy escuchando lo que dijiste. Se corta. No, Alejandro, no te entiendo nada, vato. Se corta todo. Bueno. ¿Qué has pensado? Sí. Pues yo estaba esperando que me digas qué pedo. ¿Por dónde empiezo? No tengo varias ideas, pero... Alejandro. Vato, no te entiendo nada. Se corta todo. Bueno. Pues mira, yo estuve viendo ahorita... Cállate. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que no podemos hablar ahorita. Y mejor lo dejamos para mejor momento. Suerte, Carlos. Bueno. ¿Carlos? ¿Cuál Carlos? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Estás pálido, compa? El teléfono está intervenido. Por eso se calienta. Por eso no dura la pila. No mames, te cae. Aquí sucede esto.
Le instalaron un programa para poder espiar llamadas. ¿Qué fue eso, Puma? No entiendo nada. Al tiro mi Chucky, yo tampoco. Pero la voz del homo ese se me hace conocida. Nada más que no me acuerdo de dónde. ¿Tú conoces a alguien de los sopilotes que se llama Alejandro? Es que Alejandro es un nombre muy común. Además, ellos siempre usan apodos. ¿Sabes también lo que está muy raro? El apuro por colgar. Parecía como si se le hubiera aparecido el mismísimo Ferrer. No, mi Chucky. La voz del mierda es de Alejandro Ferrer, el policía. Ese mierda. No. ¿Qué la canción? ¿Eso quiere decir entonces que nos quedamos otra vez sin cel, socio? No. Solo hay que cambiarle la tarjeta SIM y borrarle la memoria. Ah, pues si es así, yo puedo hablar con el gordo para que nos consiga una. ¿Quién crees que tenía clavado este cel, No tengo la menor idea. Estoy piense y piense. Arriba, Ferrer, te vienes con nosotros. ¿Qué pasó, mi Roja? Pues qué pachuca por Toluca. ¿Qué pasó? Que tu cuate se va para aislamiento por haber tratado de matar al habanero. No digan Yo a ese vato no le he puesto ni siquiera un dedo encima. ¿Y tú crees que yo nací ayer? Si todo el mundo sabe que ustedes dos se quieren matar. Además, pues, te vieron cerca de él. Así es que, órale, jálenselo. No, a mi socio nadie lo toca. ¿Qué? ¿Te sientes muy gallito o qué? ¿Te quieres ir con él a aislamiento? No, pues no. ¿No? Perdón, brother, hice lo que pude. Rojas, sabes que esto es ilegal, cabrón. Ilegal. ¡Jálenselo! Ilegal es estar acuchillando a sus compañeros, cabrón. ¿Cambiaron la vigilancia? Así es, señora. Este ya es el cambio de turnos, el relevo. ¡Puerta! Van a salir. El licenciado dio aviso. ¿Están atentos? Sí, ya me avisaron. El casco, por favor, ¿sí? El gafete, por favor. ¿Qué manos tan finas? ¿No parecen de un electricista o no? Trujillo, respeta, está trabajando. Pues no le estoy faltando el respeto a la señorita, ¿o sí? No. No me equivoqué. Qué manos tan bonitas y tan suaves, Bueno, ya, bájale a la fiesta, Trujillo. Ya. Dale. Puerta. ¿Sabes a dónde vamos, verdad? Sí, señora. Estaba cerrada la cajuela.
No, él te llama. Él te llama. No, madre. Ay, perdóname por no llegar antes. No, todo bien. Fui al súper. Es que ya no teníamos nada. ¿Y qué crees? Te voy a enseñar a preparar discada. No, es que yo ya cené, yo me voy a dormir y ya. No, pues ya no cenes. Lávate las manos, ándale, para que las preparemos ya. Traigo aquí las cosas. Ándale. John Jairo, ¿eres tú? ¿Sí qué está haciendo aquí? Vine a verte. Nosotros ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Pues a mí me parece que esa charla aún la tenemos que terminar. Eso me parece una muy mala idea, John Jairo. Ponte las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué me van a hacer? Nada. No te preocupes, ya te lo dije. Hay unos temas que no te explicamos y que ahora te vamos a contar. Por favor. Me friegue. Sabes que no puedes meterme aquí. Ya no gastes más energía que la vas a necesitar para aguantar el encerrón. ¿De dónde viene la orden? ¿Quién la dio? Vino de donde siempre vienen las órdenes, de la dirección. No te creo. Pues lo que pienses y creas a mí me vale madres. Ya irás poco a poco agarrando la onda de que aquí eres un interno más, comandante. Si te sirve de consuelo, aquí al lado está el mismísimo habanero para que arreglen sus asuntos como señoritas. ¿No? Pensé que tendrías hambre. Sí. Gracias. Con las calorías que quemamos, a cualquiera le da hambre. ¿Tú te imaginas tener el rancho así siempre para nosotros? Para nosotros solos. ¿Mm? Salud. Y luego, ¿en qué tan concentrado? En el palenque había un hombre, un español, muy sospechoso. ¿Quién será? No sé. Pero yo siempre he sospechado que la Rodiles tiene a alguien afuera, un hombre al que le da órdenes. Se me hace que es él. ¿Y has encontrado algo? Tengo muy pocos datos para la búsqueda. ¿Se imagina lo que les van a hacer mis jefes cuando
se enteren que me secuestraron. Venga, tío, que no te está secuestrando nadie, no exageres. Mire, yo acepté venir la primera vez con ustedes por pura decencia, pero yo no merezco ese trato. Supongo que no necesito presentarme. ¿Qué? ¿Te parece raro que esté aquí? Suponía que se estaba en la cárcel. Sí, lo estoy. Pero me pareció oportuno venir a reunirme contigo. Me dicen que tus jefes creen que en cualquier momento me pueden extraditar. Esa opción no está contemplada en el acuerdo que hice con el gobierno. Y supongamos que el gobierno decide no cumplir. ¿Tú crees que me voy a quedar sentada esperando que me lleven? Exacto. Yo salgo cuando quiera. ¿Cómo ahora? Yo no fui quien tomó la decisión de no venderles a ustedes. Fueron mis jefes. Y conociéndolos, yo no creo que cambien de decisión. Haga lo que haga. Sí, yo sé que tus jefes no van a cambiar de decisión. Eso me queda claro. ¿Y entonces? Tengo una idea. Y estoy segura de que si tú quieres, todos podemos salir ganando.